amigos de Zona de Contagio. Otra vez estamos aquí grabando desde la intimidad de nuestra claustrofobia, desde nuestros espacios cerrados, herméticos, sin ventanas. Bueno, no, mentira. Mi gran querido y colega Alejandro tiene una ventana ahí que desentona un poco con nuestro espíritu de encierro y con nuestra necesidad de solamente mirarnos el ombligo y no tener la capacidad de mirar a la calle. Pero bueno, hoy estamos nuevamente en la misma situación que la semana pasada y que la pasada y que 90 semanas pasadas anteriores, pero con una enorme felicidad, que es que tenemos un súper invitadazazazo, tremendo, uno de los invitados súper envidiables que ya quisieran tener en otros shows con 10 veces más público que el nuestro. Pero antes de presentarlo, quiero decirle hola a mi queridísima Mariana, que la semana pasada estuvo ausente porque se fue a algo que parecen denominarlo una feria del libro de Oaxaca. Perdón, ¿así se llama eso? Así se llama, es correcto, fíjate. La número 42 y en esta ocasión me tocó solamente presentar a un autor estadounidense, pero regresó, digamos, la magia de la feria al centro de convenciones y ya con digamos, con el programa completo. El año pasado la hicieron, pero en distintos lugares dentro del centro de Oaxaca, pero ahora ya regresó. Entonces, por eso no puedo estar, les agradezco y sí, qué bueno que nos envidien los que no tienen a nuestro invitado, pero su público es más pinche que el nuestro. El nuestro sí está bueno. Nuestro público es muy selecto y sí sabe de lo que estamos. ¡Claro! Y bueno, y por supuesto que también aquí está mi queridísimo Alejandro Borrego, que es, como les he dicho cada vez, es quien hace posible que estos cuadritos se puedan ver en sus pantallas. Sin él, esto sería como una amiba con rostros difuminándose. Gracias, Alejandro, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que ya está de regreso Mariana, porque la avalancha de comentarios cuando no la tenemos, que por qué, que si ya la corrimos, que qué pasó. Pues díganles que sí, que por mal portada. Exacto. Y nada. Pero ya está de regreso. Pero Sí, pues, pues, es que el hecho de que como ya Mariana no la dejan entrar a los bares de solo hombres, estábamos considerando ya no dejarla entrar tampoco a nuestra zona de contagio. Pero nos dimos cuenta que si ella no entra, entonces se acaba zona de contagio. No entra nadie. Nadie más vendría. La única razón por la que nos ven los X que nos ven es porque está ella. Pero bueno, hoy hay una razón tan poderosa, casi o más, que es que tenemos al grandísimo Yuri Herrera con nosotros, querido Yuri, qué gusto tenerte, qué honor y qué placer que además geográficamente no estamos tan lejos, casi podría irme caminando a tu casa ahorita, casi. Podrías venirte caminando, pero tardarías unas 10 horas, una cosa así, pero no tendrías que nadar. Ya es algo, es una ventaja. Muchas gracias por invitarme y mucho gusto de estar aquí con ustedes. No, hombre, padrísimo, padrísimo. Pues bueno, mira, el pretexto de tenerte aquí, porque la idea es que nos da un enorme placer hablar contigo de tu trabajo, de tu persona, de todo lo que representas en la literatura mexicana, que es mucho, que el pretexto es que sé que estás haciendo un nuevo libro. Empecemos por el final. ¿Cómo va ese nuevo libro y de qué rollo, qué nos puedes echar que vaya por ahí? Bueno, lo primero que diría es que me pone nervioso eso de que represento algo. Yo la verdad, honestamente no tengo idea de qué represento o a quién represento. Es una cosa que uno hace, aunque la hechura de un libro es algo colectivo en muchos sentidos, ¿no? La parte de la escritura es una cosa que uno hace en solitario cuando lo estás haciendo. Siempre he dicho esto, cuando lo estás haciendo tú no sabes si lo vas a terminar, si lo terminas, no sabes si se va a publicar y si se publica no sabes si se va a leer. Entonces es como una cosa que sucede en cámara lenta. Entonces yo no tengo conciencia de esto que dices, pero te agradezco que lo digas. Y bueno, ahora justo, más que estar en el proceso del libro, justo hoy, no sé cuándo esto se comparta, iba a decir salga al aire, pero ya no sé si ese sea el vocabulario exacto con los podcasts.
una vez que esto se comparta, no sé en qué fecha, pero hoy que estamos conversando, en 31 de octubre, hoy es oficialmente el día que sale mi novela en España, con Periférica, ¿no? Ah, qué bien. Se llama Felicidades, queridísimo, qué Gracias. bueno tener esta Gracias, celebración por hoy. eso no es el primer trago que me he hecho, ya me eché uno antes para celebrar. Me mandé fotos con la copa con mi editor, con Paca Flores. Y bueno, el libro se llama La Estación del Pantano. El libro es una historia que yo me imaginé a partir del año y medio que Benito Juárez estuvo exiliado en Nueva Orleans, que poca gente lo sabe, a pesar de que está en todas las biografías, pero en todas las biografías aparece siempre o solo como unas cuantas líneas o unos cuantos párrafos o cuando mucho una página, página y media. Todo el mundo sabe que Benito Juárez estuvo entre 1853, diciembre de 1853 y junio de 1855, exiliado en Nueva Orleans, pero nadie sabe exactamente qué sucedió. Se saben unas muy pocas cosas que se mencionan en las biografías, que estuvo como muy pobre, que se enfermó de fiebre amarilla, que trabajó enrollando puros, ¿no? Tabaco, y de manera muy general, sin tener datos concretos, se sabe que esta es la época en la cual, digamos, se radicalizó como liberal, ¿no? Porque estuvo en contacto con otros liberales que él conocía, pero que no había, con los cuales no había hecho equipo, ¿no? Y en particular con Melchor Ocampo. Entonces, bueno, yo me pasé mucho rato, más de 2 años, toda la pandemia y un poco más, investigando sobre esto. Investigando por un lado, bueno, leyendo las biografías que existían, investigando los pocos datos que pudiera haber rastros de su presencia en Nueva Orleans y sobre todo, yo diría, al final, investigando cómo era vivir en Nueva Orleans en esa época, ¿no? Y después la escritura, aunque el proceso de escritura comienza no nada más cuando uno ya está poniendo las palabras, sino cuando está masticándolo, cuando está pensándolo, fue relativamente breve, entre 6 y 7 meses. Y bueno, ya todavía me parece un poco increíble, pero parece que hoy ya sale a la venta en Bueno, España y espero que para ahí de febrero o algo así esté a la venta en México. Oye, Yuri, no sé, esto que nos platicas, perdón, no se parece a otras cosas que yo he leído tuyas. ¿De dónde la inquietud por este personaje y en esta precisa etapa? Bueno, no se parece, lo cual puede que sea una decepción para, para algunas personas, no, porque yo sé que así sucede, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que ha sucedido con mi libro de cuentos de ciencia ficción, que es algo que la gente dice, ¿y esto qué? ¿Esto de dónde salió? Vi un comentario que alguien decía, a mí me parece que esta persona escribió este libro totalmente drogado, ¿no? Lo cual técnicamente podría ser cierto y simbólicamente también tiene algo que ver con eso, ¿no? Es un libro, es un libro que yo he estado pensando en escribir desde que llegué a Nueva Orleans, ¿no? Yo fue hasta que llegué a Nueva Orleans que me enteré que él había vivido allá. Yo no sabía esto. Hay una estatua de Benito Juárez en Nueva Orleans, en una avenida muy concurrida. Y yo cuando camino con gente de la ciudad, dicen, he visto esta estatua 1000 veces y nunca me había detenido a ver quién era, ¿no? Es una estatua donada por el gobierno de México en 1973, si no me equivoco. Y hay memoria de su presencia en distintos espacios, ¿no? Pero en realidad es algo que no se sabía mucho. Y para mí era una oportunidad interesante por distintas razones. Por un lado, era pensar qué es lo que esta ciudad le hizo a una persona como Juárez para convertirlo en la persona en la que se convirtió, porque todo mundo coincide en que antes de llegar a Nueva Orleans, él no era uno de los liberales más importantes, ¿no? Había sido gobernador, había sido juez, pero no era ni de lejos la persona, digamos, destinada a convertirse en ese prócer en el que la historia oficial lo ha convertido. Y, y para mí era esa una pregunta interesante. ¿Qué es lo que una ciudad tan vibrante, cultural, económicamente, políticamente, le pudo hacer a alguien para que regresando a México de inmediato se convirtiera en la punta de lanza de las reformas liberales que se hicieron en México y en esta persona que definió la vida mexicana en los siguientes años?
una pregunta adjunta a esa es ¿por qué nunca habló de eso? En la autobiografía de Juárez, que él escribe y que termina, bueno, y que detiene el relato hasta antes de llegar a ser presidente, él menciona cuando es arrestado por la gente de Santa Ana, menciona que lo llevan a Puebla, de ahí a Jalapa, de ahí a Veracruz, lo meten a San Juan de Ulúa, y como de San Juan de Ulúa lo suben a un barco para exiliarlo en Europa. Él se baja en Cuba, en el camino, y dice, yo aquí me quedo, se está unas semanas en Cuba, y de Cuba se va a Nueva Orleans a conspirar con nosotros. Entonces, muy interesante leer en su autobiografía, que se llama Apuntes para mis hijos, cómo él dice, llegué a Nueva Orleans en esta fecha, punto y aparte. Estuve ahí hasta tal fecha de junio en que regresé a Acapulco. Wow. No le dedica ni una sola línea. Qué Para loco. mí eso era una cosa que a mí me parecía muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo puedes pasar año y medio de tu vida alejado de casa, alejado de tu familia, en la pobreza absoluta, a punto de morirte de enfermedad, y además en una ciudad con los contrastes, con la brutalidad y la sofisticación que tenía y tiene Nueva Orleans, ¿no? Y no mencionar ni una sola palabra al respecto. Y a mí siempre me ha parecido, ¿no? Que en lo que la gente calla, ahí es donde hay que indagar qué es lo que está sucediendo. Y por otro lado, como sucede con todos los libros, es una oportunidad para hablar de cómo tú ves ciertos problemas o ciertos asuntos, ¿no? Y esto ha sido un tema para mí muy, muy importante desde hace muchos años, el fenómeno de vivir lejos de casa, de la migración, ¿no? Entonces yo trataba de ver la ciudad desde los ojos de Juárez, pero también estaba viendo la ciudad desde mis propios ojos y lo que significa estar en una ciudad tan desafiante como es Nueva Orleans y como lo era en ese entonces todavía, desde entonces, ¿no? Claro. Muy Leandro. bien. Sí, a mí, digo, es muy interesante esto de retomar a Juárez como, digo, como el benemérito de las Américas, ¿no? Que todo el mundo lo ha visto como como un tótem sagrado y más en este gobierno. Pero, ¿qué es lo que, digo, hay muchos autores que se han animado a diseccionar un poco a Juárez, ¿no? ¿Por qué a ti te llama la atención diseccionar, o sea, meterte en esos temas y diseccionarlo de esa manera, ¿no? En un momento que podríamos llamar hasta medio oscuro de Juárez, ¿no? De cuando huye a Nueva Orleans. Bueno, esta es una época en la cual él no es un tótem, ¿no? En la cual él es un prófugo, en la cual no tiene ningún poder, no tiene ni siquiera, diría yo, una claridad sobre la clase de proyecto político que quiere articular, ¿no? Y yo la historia que me imaginé tenía que ver con cómo estas personas que podrían ser importantes en el otro país, en este país, no tienen ninguna relevancia, ¿no? Y cómo esta ciudad se los puede comer, digamos. Es algo que yo he visto desde que llegué a Nueva Orleans, que es una ciudad que se puede comer, que se puede comer a los visitantes, que se puede comer a la gente que llega ahí, ¿no? Es una ciudad pervertida en el mejor de los Orleans era el mercado de esclavos más grande de Estados Unidos, sino uno de los más grandes del mundo, ¿no? Y al mismo tiempo tenía una vida cultural solo comparable con las grandes ciudades europeas, ¿no? Había 3 compañías de ópera, imagínate lo que era esto, y más allá de eso, 3 compañías de ópera en una ciudad pequeñísima, de 100,000 habitantes, ¿no? Y junto a eso es una ciudad en la cual hay una cantidad de crimen brutal, y con crimen me refiero no solo a los asesinatos diarios que hay
a los incendios permanentes que había, porque además una de las cosas que hice en mi investigación fue revisar los periódicos de la época, me los leí todos los días, el Times-Picayune, me leí, todos los días me leía el periódico de la época y había incendios todo el tiempo. Entonces tú tienes ópera, el mayor mercado de esclavos, tienes librerías, tienes asesinatos y luego tienes el crimen continuado, el crimen institucional que es la esclavitud, que es una cosa que está muy presente en la novela, porque con todos los horrores que podía haber en México, con toda la terrible inestabilidad que existía en México, es un país en el cual no existió la esclavitud, ¿no? A partir de que fue independiente. Y también había un elemento, por ejemplo, mucha gente sabe lo que era el Underground Railroad, que de lugares del sur, mucha gente esclavizada huía hacia Estados del Norte. Una cosa de la que se habla mucho menos, aunque últimamente ha habido investigaciones, es que también muchos esclavos huyeron hacia México y se establecieron algunos en Tamaulipas, otros en Veracruz, ¿no? Entonces esto a mí me daba los elementos para contar una historia en la cual, por un lado, tenía con qué contar una trama que podría ser similar a algo parecido a la novela negra, ¿no? Donde hay un crimen, donde tú tienes que, de algún modo, tratar de entender el crimen más que resolverlo, ¿no? Y que la raíz del crimen no está en uno o dos elementos malvados, sino está en las bases de la sociedad. Y por otro lado, en todas estas cosas que le están haciendo pensar qué es lo que puede modificar en su manera de ver el país, en su manera de ver la política, ¿no? Porque una cosa que se ha registrado es que estos exiliados están en el puerto de Nueva Orleans, que era el segundo o tercero más importante de Estados Unidos, y entonces ven lo que puede ser una sociedad sin todas las alcabalas, una sociedad en la cual la Iglesia Católica no es dueña de la mayor parte de las propiedades, sino que hay un genuino libre comercio. Eso en la parte positiva, ¿no? Decir, que lo que necesitamos es un país no de corporaciones, sino un país de individuos, lo cual es, por otro lado, una de las cosas que se le han criticado a Juárez, pero al mismo tiempo que está viendo la otra parte horrorosa del libre comercio, que es la esclavitud, que no fue un defecto del libre comercio, que no fue una excepción dentro del capitalismo estadounidense, sino que fue su base, ¿no? Entonces, lo que esto me permitía hacer era pensar en un personaje que no es el prócer, que no es el benemérito, sino en un personaje lleno de dudas, en un personaje que además también lleno de placeres en una ciudad como era y sigue siendo Nueva Orleans, ¿no? Qué interesante. Y bueno, tú llevas ya varios años viviendo en New Orleans, ¿no? No estoy seguro Sí. cuántos. Sí, y 9 más o menos. Nunca he Y bueno, sentido que estoy totalmente instalado porque voy a México en cada oportunidad que puedo. claro, pero sin embargo te tocó la tormenta terrible, ¿cómo se llama? Katrina. No, yo llegué después de Katrina. Ah, no te tocó Katrina, Me claro. han tocado 3 huracanes desde que estoy allá y solo en el último fue que evacué. En los otros 2 me quedé ahí mientras pasaba el huracán, ¿no? Ya, pero es una ciudad bastante peculiar, como tú dices, muy diversa. No sé hasta qué punto, nunca he vivido ahí, pero no sé hasta qué punto hay esta cisma cultural entre una población negra que está bastante marginada por lo que he leído, tú nos podrás contar mucho mejor, y una élite bastante, pues bastante hedonista, ¿no? Porque esa es la impresión que nos da desde otros estados de los Estados Unidos, New Orleans, esta imagen de una especie de sociedad partida, pero cuéntame tú cómo lo ves, porque bueno, 9 años te da bastante perspectiva, a pesar de no haber vivido ese cataclismo enorme que fue Katrina, que hasta donde entiendo y veo cambió realmente la demografía, la sociedad y bueno, y el futuro, ¿no? Se comenzó a ver de una manera muy diferente de la ciudad. ¿O cómo ves tú? No, claro, todo eso es cierto, aunque parezca contradictorio. Es una ciudad hedonista, es una ciudad que hace de eso su modus vivendi, ¿no? Para bien y para mal. Todas las ciudades con turismo
tienen doble característica, ¿no? Que el turismo es lo que enriquece y el turismo es lo que envilece al mismo tiempo, ¿no? Claro. En Nueva Orleans es una ciudad donde más del 60% de la población es negra, ¿no? La actual alcaldesa es negra y es una ciudad que es como un lunar, uno diría como liberal dentro de Luisiana, que es un estado muy conservador, pero ni siquiera diría liberal, es una ciudad que se mueve en otros términos, ¿no? Políticamente. Es una ciudad, fíjate, cuando llegan amigos, por ejemplo, y me dicen, ¿y aquí dónde está el barrio gay? Les digo, aquí no hay barrio gay. Digo, esta es una ciudad marica 100 años antes de que existiera el término gay. Esta es una ciudad donde los hombres se visten de mujer y las mujeres de hombre desde mucho antes, sin necesidad de teorizaciones, sin necesidad de festivales. Es una cosa consustancial a la ciudad. La fiesta no es nada más durante Mardi Gras, ¿no? La fiesta es algo que sucede todo el tiempo y porque además el clima lo favorece, la vida de la ciudad sucede en la calle, ¿no? La cultura no está recluida nada más en los museos o nada más en las bibliotecas, aunque hay buenos museos y hay buenas bibliotecas, sino la parte más interesante de la ciudad se hace en la vida callejera. Pero además, entre las muchas cosas que lo hacen una ciudad con coordenadas diferentes al resto de Estados Unidos, es que, por ejemplo, los patrones migratorios son muy diferentes al del resto de Estados Unidos, ¿no? Hay una población latinoamericana muy importante, pero que no es mexicana, sino que es hondureña. Y así como cuando tú estás en Los Ángeles y si tú eres salvadoreño, guatemalteco o hondureño, te llaman mexicano, ¿no? En Nueva Orleans, aunque seas mexicano, te llaman hondureño, ¿no? Lo Es cual, una opción interesante. lo cual a mí me gusta, a mí me parece muy interesante. Y después está la migración haitiana, que fue muy importante en el siglo XIX, después de la Revolución de Haití, a lo largo de toda la primera mitad del siglo, y distintas migraciones africanas, algunas migraciones forzadas de todos los esclavos que trajeron en el siglo XVIII y todavía en el siglo XIX, aunque en teoría no se podía, y migraciones de otros lugares de África y de América Latina, ¿no? Entonces eso hace que los patrones migratorios lo conviertan en una cosa muy diferente a cómo se entiende en otros lugares. Sí, yo creo que la fiesta es una de las cosas que lo define, pero también hay una como rebeldía consustancial a la ciudad, ¿no? Que aunque los republicanos nunca jamás lleguen a figurar en las elecciones, ¿no? Yo no la definiría como una ciudad demócrata, sino es una ciudad en la cual la política pasa por el activismo barrial, por la defensa de su patrimonio cultural, ¿no? Y bueno, lo último que diría, porque bueno, puedo balbucear al respecto durante una hora entera, es que también eso que entendemos como cultura negra, hasta que está uno en un lugar como este, se entiende que eso es un constructo, ¿no? Que es algo artificial, que eso Claro. entendemos como cultura negra, en realidad son muy diferentes elementos, ¿no? Que la cultura negra no es una sola cosa, sino que tiene que ver con ciertas generaciones, con ciertos aportes específicos, ¿no? Entonces, a mí me sigue pareciendo la ciudad más interesante de Estados Unidos, ¿no? Mariana. Oye, Yuri, cambiando de tema, bueno, no tanto, tú eres uno de los autores, y lo dijo Neif, y lo tenemos que decir alguno de nosotros tres, porque tú no lo podrías decir como bien dices, no puedo decir yo soy un referente de la literatura mexicana, yo he sido premiado, pero en este gremio sabemos que existe esta dicotomía entre el premiado, el galardonado, el que entra a las listas, a las listas de las voces más importantes o de los premios o de los mejores libros del año. Tú has estado en muchos de ellos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona para ti el haber recibido estos premios? Porque a veces es como, siento yo que es contraproducente para los mismos autores, que porque las envidias, que porque las críticas y demás. Pero en tu caso, ¿cómo ha funcionado este medallismo, por así decirlo?
Medallismo literario. No estoy seguro. Mira, la última vez que yo participé para un premio fue cuando me gané el premio binacional de novela joven fronteriza que daba el Secut en Tijuana en el 2003, que en realidad me lo dieron en 2004. Y desde entonces yo no volví a participar en nada. Yo nunca he tenido FONCA, nunca he tenido Sistema Nacional de Creadores, nunca he tenido ninguna de estas becas específicas y no he participado en ningún otro premio. Me han dado algunos reconocimientos fuera en otros momentos. Entonces he estado relativamente alejado de toda la grilla que se hace alrededor. Yo creo que una de las cosas que pueden hacer en todo caso estos reconocimientos es sí ponerte en un lugar visible, ¿no? Y ponerte en un lugar visible hace, por un lado, que te ganes ciertos lectores y por otro lado, que sea más fácil aventarte piedras, ¿no? Sí, Pero es algo en lo que trato de no pensar demasiado, ¿no? haces bien. Cuando uno publica, finalmente los lectores pueden hacer lo que se les pegue la gana con los libros, pueden ponerlo debajo de la pata de una mesa, pueden interpretarlo de la manera que quieran, o pueden simplemente tenerlo ahí en el buró y no volverle a hacerle caso, ¿no? Entonces, no es algo en lo que piense mucho, ¿no? Hace un buen rato que no tengo ninguna clase de reconocimiento de este tipo, ni de premio, y no es algo que me preocupe a la hora de estar escribiendo, ¿no? Qué bueno, por eso lo haces bien. Exacto. Espero. Muy bien. Oye, Yuri, hace poco, el año pasado, si no me fallan mis cálculos, y diste una charla, sobre, que viene muy al caso porque hoy es 31 de octubre, Halloween, el Día de los Monstruos y las Brujas, pero impartiste una charla que se llama Monstruosidad en la literatura mexicana contemporánea, donde tú sostienes una teoría bastante interesante que me gustaría que nos platicaras un poquito sobre que el autor de cada texto tiene que encontrar exactamente eso, ¿no? ¿Cuál es el monstruo que hay en cada texto y cómo se aparece ese monstruo, ¿no? Platícanos un poquito sobre esta idea que tiene, ¿no? Que está increíble. Y bueno, no es una idea mía, hay mucha gente que ha trabajado la idea de la monstruosidad. Yo partí de esto pensando en esa frase que le atribuyen a Gramsci, que en momentos de caos surgen los monstruos, que en realidad no es exactamente así su frase. Pero bueno, ese fue mi punto de partida. Y luego hay gente que ha escrito mucho sobre eso, ¿no? Sobre qué es lo que significa la irrupción de los monstruos en una sociedad, en cada momento, ¿no? Y los monstruos lo que hacen es señalar algo a lo que le tenemos miedo o que deseamos o que no entendemos, ¿no? Entonces, un monstruo es un cuerpo cultural. Un monstruo es algo que sale de nosotros mismos, ¿no? Y la literatura, una de las cosas que hace es estar fijándose en esos elementos que todavía no son parte de nuestra normalidad y que por eso vemos o como algo prohibido o como algo condenable, pero que al mismo tiempo puede ser algo deseable, ¿no? Espérame un segundo porque mi perro está ahí haciendo demasiado ruido. ¿Sí se escucha todo el ruido que está haciendo? Nada No grave. importa, de esto se trata. También ahorita aparece el gato de Nave. Ok. Probable. Y entonces, en el caso de la literatura mexicana, yo en esa conferencia lo que decía es que la monstruosidad ha tenido que ver en distintos momentos con lo que se sale de nuestra idea de la mexicanidad o con lo que se sale de nuestra idea de lo que... Me voy a mover nada más para llevar a Max, mi perro del otro lado. Max, ven para acá. No, muy bien. Más adelante quizás me salga a fumar un cigarro ahí afuera. Adelante. Esta es zona de contagio y también de fumar. De vicio. Sí, pero aquí no se puede fumar adentro. En Mm. fin.
Entonces, a eso que llamamos monstruo, es algo que simplemente, para lo cual simplemente no tenemos categoría en ese momento, ¿no? Es algo es algo que, o que tenemos una categoría facilona, o que tenemos una categoría en la cual nos podemos deshacer rápidamente de algo. Y eso es lo que ha sucedido con prácticas sexuales, con otras lenguas, con otro tipo de comportamientos, ¿no? Mm. Y eso es la carnita del arte, ¿no? No solo estar retratando lo que vemos, sino sobre todo mirando lo que tenemos frente a los ojos y que otros no quieren ver, ¿no? Entonces, la monstruosidad es a veces una forma de iluminación, es a veces una forma de crimen y es a veces una forma de creatividad, ¿no? Y eso es un poco como lo que yo veía. Si nosotros tratamos de localizar cuáles son los monstruos en cada época y en cada lugar, vamos a ver síntomas de hacia dónde se está dirigiendo la sociedad. Sí. Oye, y sí, buenísimo. Y fíjate, quiero dejar esta pregunta muy abierta porque me parece interesante que yo creo que tu literatura tiene este aspecto oscuro, intrigante, inquietante, medio, no sé, denso, amenazante. Y bueno, en cierta forma, como te conté la última vez que platicamos en persona, yo sentí que tú anticipaste un poco las angustias de la pandemia, las angustias de verse en una sociedad cerrada, en donde las cosas dejaban de circular, dejaban de salir a la calle y las tragedias se volvían algo íntimo, algo detrás, que sucedía detrás de las puertas cerradas. No sé si quieres comentar un poco al respecto de esto. No era realmente la misma idea, pero era algo que a mí me transportó a este momento, ¿no? Oye, sin olvidar que el título de una de sus novelas es Señales que precederán al fin del mundo. O sea, Exactamente, que ya hay un rollo apocalíptico implícito. sí. No, yo creo que la escritura no es profecía, Mm. sino que la escritura es mirar con atención, ¿no? Es decir, nosotros podemos simplemente describir lo que está sucediendo en los términos en los que nos han dicho que eso se describe, ¿no? O podemos tratar de encontrar nuevas formas de hablar de lo que está sucediendo frente a nuestras narices. Y en ese encontrar nuevas formas es que tenemos que hacer una indagación en el lenguaje y tenemos que hacer una indagación en las cosas que nos parecen normales, pero que simplemente nos parecen porque nos hemos acostumbrado a ellas, ¿no? Y ver las monstruosidades que hay debajo de la normalidad, ver ciertos patrones que no son evidentes en un primer momento, ¿no? Y ver ciertas consecuencias posibles hacia dónde nos está llevando esto. Yo creo que cualquier persona que le hubiera puesto atención a la manera en la que vivimos apiñados, a la manera en la que tratamos nuestros cuerpos, al poder que tienen las farmacéuticas, podría haber anticipado lo que iba a suceder con esta pandemia, ¿no? Yo creo que desde hace años esto se veía venir, que íbamos a tener una pandemia, ¿no? Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, tú, Nayef, es algo que has estado haciendo desde hace muchos años. La última vez que nos vimos, yo te dije, yo te leo desde que tú empezaste a publicar en La Jornada hace muchos, muchos años, ¿no? De una cosa que ahora se ha vuelto absolutamente normal y que en ese momento no era tanto, que era la reflexión sobre cómo la tecnología tiene implicaciones políticas, cómo la tecnología tiene implicaciones éticas, cómo la tecnología tiene que ver con nuestra vida cotidiana y ahora eso ya eso es parte como de nuestra lengua franca, ¿no? Pero tú empezaste a hacer esto desde hace décadas, literalmente desde otro milenio, ¿no? Literalmente desde antes de que hubiera internet, ¿no? Tal cual. Y internet es el ejemplo más claro de esto que estamos hablando, pero hay muchas otras cosas en las cuales la escritura puede
subrayar cosas que están sucediendo en la sociedad, ¿no? Y que no solo tiene que ver con adelantos tecnológicos, sino tiene que ver con afectos, tiene que ver con tendencias políticas, tiene que ver con maneras en las cuales los individuos viven en medio de las aglomeraciones, ¿no? Entonces, es algo que sin querer yo anticipar nada, ¿no? De algún modo se me presentó en las historias en las cuales estaba yo escribiendo, ¿no? Súper bien, muy interesante. Mariana. Vas tú, Borre. Digo, ahí es bien interesante también tú estando, digo, siendo un autor mexicano, pero estando desde Estados Unidos, ¿no? Que eso es una cuestión que a mí me gusta mucho preguntarle. ¿Tú cómo ves, o sea, cómo ves tú desde afuera al país y cómo ves el país en el que vives como una persona de fuera, ¿no? Sí, bueno, yo insisto siempre en que yo no veo el país desde afuera porque yo sigo teniendo vida en México, ¿no? Hace tiempo me preguntaron, ¿tú cuándo decidiste dejar México? Yo nunca he dejado México, ¿no? Es cierto que hay una diferencia entre vivir todos los días y vivir en retazos nada más, pero yo sigo teniendo amigos, sigo volviendo a México a hacer cosas de trabajo, sigo teniendo familia y sigo teniendo enemigos, que también es una de esas cosas que te hacen enraizarte en un lugar, ¿no? Es decir, si tú pasas en un lugar por donde no hay nadie que no te quiera, es que entonces nada más eras un turista, ¿no? Creo que causar inconformidad o causar incomodidad es parte de los rastros que uno deja en cualquier lugar. Y yo, como yo lo veo, es que yo tengo dos casas, ¿no? Yo tengo una casa en Nueva Orleans, aunque ahora estoy provisionalmente en otro lugar, y tengo una casa en México, particularmente en Pachuca. Respecto a la sociedad mexicana, bueno, esto podríamos pasarnos toda una temporada de podcast hablando de esto, ¿no? Y sospecho peleándonos. Lo que yo creo es que estamos en un momento monstruoso en el sentido en el cual lo estaba yo diciendo, en el sentido de que hay algo reconfigurándose, que no hay una claridad de hacia dónde nos vamos a ir, justo porque no hay una claridad tampoco en términos geopolíticos ni en términos ideológicos. Y a mí me parece que no hay ninguna tragedia en eso, que eso es relativamente normal después del agotamiento de un sistema político que parecía que estaba cambiando con el milenio y que en realidad eso nada más fue una reafirmación, una reconstitución del viejo sistema político. Creo que ahora sí ese sistema político está quebrantándose, ¿no? Con todos los problemas que eso implica, con toda la polarización que eso implica. Yo estaría en desacuerdo con la gente que dice que el gobierno actual está creando la polarización. Lo que está sucediendo es que mucha gente apenas está viendo la polarización que existía desde hace décadas o desde mucho antes, ¿no? Esta ha sido una sociedad polarizada económicamente, racialmente, políticamente, pero que había unos ciertos discursos de la estabilidad que no permitían verlo. Ahora lo estamos viendo y eso viene con toda una serie de consecuencias, ¿no? Y yo creo que hay que verlo no tanto de manera trágica, sino como un agotamiento de los espacios previos y como un lapso en el cual se van a crear nuevos actores y nuevas instituciones y nuevas prácticas políticas, ¿no? Pero también hay una cosa importante, que estoy de acuerdo con que esa no es la tragedia. La polarización es parte también del ejercer el músculo del cuestionamiento, del diálogo, con suerte no llegar al pleito. Pero lo que sí es una tragedia, y lo estamos viendo, es que en este país se están asesinando a 11 mujeres por día y que hace escasos 4 días se ven las imágenes de un perro callejero cargando en la boca la cabeza de una persona, de un güey que decapitaron en la calle, pasó un perro, dio una cabeza y se fue con su trofeo. Esa es la Tacate. No, sí, yo creo que eso es parte de las cosas que no han cambiado, ¿no? Eso claro. es eso diría que si hay una
que si hay un gran problema actualmente, es que en realidad no están haciendo las cosas tan diferentes como se estaban haciendo a ese respecto, ¿no? Y que mientras no haya un cambio cualitativo en la calidad de vida de la gente y en poder hacer las cosas más cotidianas de tu vida sin temer por tu integridad, entonces en realidad no ha habido un cambio sustantivo. Y en el hecho de que la gente que está teniendo resultados más efectivos a la hora de resolver ciertos crímenes o a la hora de buscar a gente desaparecida son los colectivos de madres, por ejemplo, ¿no? Y no las instituciones. Y en ese sentido, México es una tragedia permanente, pero en todo caso a lo que me refería es que ahora es más visible y Eso. que es algo que no ha empezado ahora, ¿no? Ahora circuló la imagen del perro con la cabeza, pero no es que sea la primera cabeza que vemos por ahí, lo cual no quiere decir que hay que hacerlo menos. Cada tragedia de estas que sucede tendríamos que tratarla como la primera que está sucediendo con la misma importancia y con el mismo respeto, ¿no? Correcto. Por supuesto. Sí. Muy bien. Basta. Fíjate, es muy impactante la imagen esta. Y como dices, sí, claro, o sea, no es como si fuese un punto y aparte. O como si cambiara completamente la discusión de lo que está sucediendo en el país. Viene nada más a dar otra narrativa, otro elemento, otro principio de capítulo, a lo que llevamos viviendo en México, no de hace un sexenio ni de varios, sino de muchísimo tiempo. Y como dices, lo bueno era que antes teníamos la capacidad de no verlo. Lo bueno era que antes simplemente como no había nadie que realmente defendiera al gobierno, si no es que tenía intereses realmente importantes invertidos en los gobiernos. Estoy hablando todo hasta el último régimen. Nadie salía a dar la cara por un gobierno del PRI ni del PAN a menos de que tuviera su vida dependiera de ello, su salario dependiera de ello. Ahora eso cambió. Ahora definitivamente hay gente que son verdaderos apasionados y fans tanto de odiar a nuestro gobierno como de adorarlo. Y eso es algo que yo sí creo que no tiene precedente, por lo menos en los últimos medio siglo, ¿no? O más, yo diría mucho más atrás, desde el nacimiento del PRI para acá, del PNR para acá. En fin, no sé cómo lo veas tú eso. Yo me siento un poco, perdón Mariana, nada más me siento un poco como tú en ese sentido de que yo tampoco nunca me vine para acá, o sea, accidentalmente llegué aquí y es una cosa un poco extraña, yo nunca me mudé a otra cultura, a otro mundo, sino que sigo conectado de maneras muy biológicas al único mundo que reconozco, que es el de México. Y aquí soy un poco, pues, alguien que se dedica a observar y a comentar las cosas a través de lo que veo por las calles, pero es muy diferente que sentirme parte de esta sociedad, que no sé si sea esa tu experiencia. Pero perdón, Mariana, si quieres decir un comentario antes de que Yuri nos responda. Pero además tú, Neif, tienes, o sea, Siria, México, Nueva York, o sea, sí, tú eres el melting pot, ¿sabes? Gracias, muchas gracias. No sé si tengo los elementos correctos para el melting pot apropiado de esta época, pero algo hay de eso. Oye, pero además, sí, justo antes de dar la palabra a Yuri con respecto a lo que tú planteas, yo de manera personal pienso, Neif, que los gobiernos no están para ser amados o odiados, están para coincidir, estar de acuerdo con algunas cosas, cuestionarse, ser parte de una ideología, pero lo que justo se está percibiendo en este país es amor-odio. Amor-odio es a tu pareja, puede ser que a tu familia, pero no para un gobierno. Y esa cosa pasional de los pueblos latinos, y lo acabamos de ver también con Bolsonaro y con Lula, es eso, que pareciera que se polariza de una manera visceral y no cerebral. Y creo que ahí podríamos estar en un riesgo, pero bueno, ese era mi... Yo no creo que eso tenga que ver con ser de los pueblos latinos. Yo creo que en Estados Unidos se puede ver la discusión política más Bueno, sí. irracional que existe y en Europa también se puede ver la política más irracional que existe. Claro, sí, cierto. Y Inglaterra, que ese es el verdadero narcoestado original, ¿no?
Claro. Y podemos, deberían dedicarle todo un podcast a eso, ¿no? Inglaterra es un estado que nació gracias al comercio, al comercio del el estado opio. moderno, digamos, ¿no? A la destrucción de la sociedad china, a la destrucción de un montón de sociedades. La Buena parte de toda piratería, la la gente explotación de todos los títulos nobiliarios que daban eran a criminales, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, que no es una cosa privativa de México o de América Latina, y por otro lado, que no tiene por qué serlo. La política no es nada más una cuestión de políticas públicas, no es nada más una cuestión de cuál es la mejor decisión en términos de política económica o en términos de reforma de las instituciones, sino tiene que ver también con esto, que es la palabrita que desde la derecha se utiliza constantemente para descalificar a los contrarios, que es el resentimiento. El resentimiento tiene razones de ser. Y a mí me parece absolutamente legítimo votar desde el resentimiento y defender algo desde el resentimiento. Porque aunque un gobierno como el actual pueda tener múltiples problemas y múltiples manías, hay algo que una enorme cantidad de la población está reconociendo, que es alguien hablando por ellos por primera vez en décadas. Claro. Y eso no se puede simplemente descartar como ignorancia o como fanatismo, sino como una forma de autodefensa también. Y esto no quiere decir que ahí debamos agotar la discusión política. La discusión política debe ir mucho más y debemos seguir señalando las limitaciones, los errores, las corruptelas, pero que no se puede simplemente descartar solo desde ese esquema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Digo, súper interesante. La verdad, qué pena porque se nos fue el tiempo volando, literal. ¿No? Caray. Pero en verdad qué interesante la verdad oír a Yuri, sus puntos de vista. La verdad es que es muy enriquecedor. Y no sé si alguien más tenga algo que agregar. Varias. Una más con Yuri. Adelante, Mariana. No, una próxima vez con Yuri. Sí, eso, porque tenemos que tener otro, porque ya aquí se nos acaba el tiempo, porque si entramos a otro tema se va a extender o va a quedar una respuesta mocha, totalmente trunca. Pero mejor dejarlo aquí, donde estamos todos con muchas cosas en la cabeza, con muchas ganas de seguir debatiendo, con mucho que se nos quedó en el tintero, ¿no? En el tintero digital. Pero, caray, Yuri, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido buenísimo tenerte. Fue una espera muy grande para lograrte, embaucar y meterte a este show que no ve tú lo nadie. dijiste y a la primera te dije que sí, esto va a parecer como que me dijiste hace 2 años y te di de largas. Nos vimos hace un mes, tú me dijiste y yo te dije que sí. Me dijo inmediatamente, no, caramba, esto es un honor tremendo tenerte aquí. No, nosotros debemos planear un nuevo encuentro contigo y tocar otros temas, pero será muy prudente esperar un poco que la novela empiece a circular, que llegue a México y entonces retomar esa discusión, porque lo de Benito Juárez se quedó un poco en el aire. Yo creo que los tres que estamos aquí y nos quedamos como, wow, porque no teníamos idea de qué va tu nueva novela, y es un cambio bastante radical de lo que haces normalmente, por lo menos parece. Lo veremos cuando lo podamos leer. Pues es una novela diferente, se llama La Estación del Pantano, y bueno, ya se va a empezar a conseguir en estos días. Es una novela diferente, pero al mismo tiempo, como hace toda la gente que escribe, uno de algún modo está volviendo siempre a ciertos temas, ciertas obsesiones, a ciertos temores, ¿no? Y en ese sentido, supongo que será reconocible con relación a los libros anteriores, ¿no? En cuanto la tengamos, la leemos y la pido hablamos. una disculpa por mis balbuceos. A veces uno siente que habla bien y otras veces uno no termina de agarrarse. Y tengo la impresión de que me la he pasado balbuceando. Para nada, absolutamente. Pero ojalá bueno, balbuceáramos como tú. Exacto, sí. No, todos tus balbuceos son de una contundencia que nos has dejado un poco fríos. No, pero bueno, espero que se repita. Claro que sí, ¿no? Para tenerte. Sí. Y yo espero irme caminando hacia los bosques de Connecticut, encontrarte pronto,
O Y lo eso- contrario, que tú vengas caminando aquí a los bosques de cemento de Nueva York y nos volvamos a encontrar pronto. También podemos tomar el tren, tampoco. Exacto, no tiene mejor nada tomen un malo en tren o eso. un camioncito. Sí, es un poco dramático, me gustaba la idea dramática de la Bueno, cuando caminata. quieran venir, cáiganle por acá. Buenísimo. Pues Ahora, caray, Gracias. muchas gracias Yuri, muchas gracias querida Mariana, muchas gracias mi querido Alejandro y pues gracias a ustedes que nos ven, que nos escuchan, que son fieles a estas transmisiones. Otra vez también, como dijo Yuri, no sé si la palabra transmisión sea correcta o sí. sea, no sé, estos podcasts, que lo que sea la dinámica de transmisión o de contaminación, como que es lo que único que nos queda claro en una zona de contagio. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, compártanlo, díganle a sus tías y a sus primas y a sus amigos que estamos con Yuri Herrera y que su novela nueva está seguramente más potente de todo lo que han leído en los últimos días y los va a dejar estremecidos y ciscados. Gracias. 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 Que estén muy bien. Gracias.